Este es Jake Adelstein, el periodista de investigación que pasó décadas siguiendo el rastro del crimen organizado desde Tokio hasta Washington, infiltrando redes yakuza en 4 continentes. Y ahora les traigo la crisis hemisférica que podría detonar una nueva guerra fría en América Latina en 72 horas. Lo que estoy a punto de revelar destruirá para siempre cualquier ilusión de que el conflicto entre superpotencias quedó enterrado en 1991 y demuestra que las sombras del pasado han regresado, con Venezuela, Cuba y Nicaragua convertidas en peones de un tablero global, donde Moscú y Washington vuelven a jugar con fuego a menos de 2 horas de vuelo de Miami. Antes de sumergirnos en este apocalipsis, necesito que hagan algo absolutamente crítico ahora mismo. Suscríbanse a este canal inmediatamente. Presionen ese botón como si la seguridad hemisférica dependiera de ello, porque depende. Den like a este video antes de que los algoritmos entierren esta inteligencia. Dejen un comentario diciendo, Jake desnuda la nueva guerra fría en América. Y compartan esto con cada latinoamericano, cada estadounidense y cada ciudadano preocupado que necesita entender que estamos más cerca de un conflicto regional que en cualquier momento desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Este es el único canal independiente trayéndoles inteligencia clasificada que gobiernos están desesperadamente suprimiendo. Canales falsos están robando mi trabajo investigativo, usando deepfakes de IA, empujando propaganda estatal de múltiples bandos, pero esta es la fuente auténtica. Están viendo a Jake Adelstein y lo que estoy a punto de exponer los congelará de terror. Ahora presten atención como si la civilización dependiera de ello, porque ¿saben qué significa realmente que fuerzas estadounidenses hayan capturado a Nicolás Maduro en la operación militar más grande en América Latina desde la invasión de Panamá? ¿Entienden que están planificando estrategas rusos cuando convierten a Nicaragua en enclave militar y Cuba en puerto de guerra en plena crisis? Déjenme contarles sobre el capitán Alejandro Rivas y la cuenta regresiva del Armagedón que está observando desde la costa de La Guaira, Venezuela. El capitán Alejandro Rivas tiene 36 años, es oficial de la ahora Fuerza de Transición Venezolana, asignado a la seguridad de instalaciones portuarias cerca de Caracas. Durante 13 años, Alejandro ha monitoreado movimientos navales extranjeros, coordinado operaciones de inteligencia costera y evaluado amenazas al espacio marítimo venezolano. Creció escuchando historias del bombardeo a Panamá en 1989, de cómo Estados Unidos derribó a Noriega en una noche de fuego y acero. Nunca pensó que vería algo parecido en su propio país, pero nada lo preparó para lo que sucedió el 3 de enero de 2026. Helicópteros y aviones estadounidenses cruzaron el cielo venezolano en la mayor operación militar de hubo en América Latina desde Panamá, capturando a Nicolás Maduro y su esposa en lo que la Casa Blanca bautizó como Operación Absolute Resolve. Pero ayer, a las 19:45 hora venezolana, Alejandro recibió un briefing de inteligencia clasificado que le heló la sangre. Analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, confirmaron que la captura de Maduro ha desencadenado una crisis geopolítica que involucra directamente a Rusia, China y aliados regionales como Cuba y Nicaragua. Mientras tanto, buques de guerra rusos han incrementado su presencia en el Caribe, realizando visitas amistosas a La Habana, en lo que expertos occidentales describen como despliegues de inteligencia electrónica diseñados para mapear el tráfico militar estadounidense. Y Nicaragua acaba de finalizar un acuerdo de cooperación militar con Rusia que permite la rotación regular de personal buques y aeronaves rusas en territorio centroamericano, exactamente el tipo de movimiento que durante la Guerra Fría habría desencadenado una crisis internacional. La evaluación de inteligencia que Alejandro revisó era apocalíptica. Operación Absolute Resolve ha fracturado el equilibrio hemisférico. Para Moscú, la captura de Maduro es una señal existencial. Si Washington pudo derribar a su principal aliado en América Latina, ningún socio de Rusia en el hemisferio está realmente seguro. Evaluación. Rusia responderá reforzando presencia militar en Cuba y Nicaragua, expandiendo operaciones navales en el Caribe y profundizando alianzas con gobiernos antiestadounidenses. Escenario. Si tensiones escalan, América Latina podría convertirse en teatro de confrontación indirecta entre superpotencias, con Venezuela, Cuba y Nicaragua como puntos de presión estratégicos. Tiempo estimado para respuesta coordinada rusa: 48-72 horas. Capacidad estadounidense de bloquear acceso ruso al hemisferio, limitada sin intervención militar directa que violaría derecho internacional. ¿Saben por qué pasó esto? Porque durante más de 2 décadas, Venezuela ha sido el bastión principal de Rusia en América Latina, cliente de armas más importante, plataforma de influencia política y socioenergético crucial. Entre 2001 y 2014, Rusia vendió a Venezuela aproximadamente $14.500 millones en armamento,
cazas Su-30MK, helicópteros Mi-35 y Mi-17, tanques, artillería autopropulsada y sistemas de defensa aérea S-300VM. La presencia rusa no era solo económica. Asesores militares, acuerdos de cooperación, ejercicios conjuntos navales y retórica de alianza estratégica contra la hegemonía estadounidense. Y Venezuela no estaba sola. Desde hace años Moscú ha tejido un mapa de aliados en América. Cuba, con acceso privilegiado a puertos donde buques de guerra e inteligencia rusos atracan regularmente desde 2008, ejecutando operaciones de escucha electrónica frente a la costa de Estados Unidos. Nicaragua, convertida en un enclave militar ruso en Centroamérica, gracias a un acuerdo de cooperación que permite la entrada periódica de tropas, barcos y aviones rusos bajo pretextos humanitarios y antidrogas. En la práctica, una puerta trasera militar al corazón del continente. ¿Y la peor parte? La operación Absolute Resolve no fue solo un rescate de la democracia venezolana, como la vendió la Casa Blanca. Fue un mensaje brutal dirigido a 3 capitales: Caracas, Moscú y La Habana. La operación expuso la ineficacia de los sistemas de defensa rusos instalados en Venezuela. Radares, misiles antiaéreos, doctrina de defensa, incapaces de detener una fuerza aérea y de operaciones especiales bien coordinada. Golpeó el prestigio de Rusia como proveedor de seguridad en la región. Si sus armas no pudieron proteger al aliado más armado del continente, ¿por qué otros países deberían seguir apostando por Moscú? Abrió una ventana para que otros actores, incluidos fabricantes occidentales o asiáticos, ofrezcan el reemplazo de un legado soviético en arsenales latinoamericanos. Alejandro pasó 16 horas en sesiones de planificación de emergencia con comandantes de transición venezolanos e inteligencia estadounidense, simulando escenarios de respuesta rusa. La pesadilla. Moscú decide que tolerar la captura de Maduro sin respuesta equivaldría a admitir debilidad global. Consejo de Seguridad Nacional ruso autoriza operación de presencia persistente en el hemisferio occidental. Buques de guerra rusos, incluyendo fragatas clase Admiral Gorshkov, equipadas con misiles de crucero calibre, realizan ejercicios de rutina en el Caribe, atracando en Cuba durante semanas. Nicaragua finaliza acuerdo militar permitiendo rotaciones regulares de hasta 200 efectivos militares rusos en territorio centroamericano, más buques de guerra y aeronaves de transporte militar. Helicópteros Mi-17 rusos comienzan ejercicios antinarcóticos cerca de la frontera con Honduras, llevando equipo de inteligencia electrónica que mapea comunicaciones militares estadounidenses en la región. Washington interpreta estos movimientos como desafío directo a la doctrina Monroe, la política bicentenaria, que considera cualquier intervención de potencias extrahemisféricas en América como amenaza a seguridad estadounidense. Congreso de UU aprueba sanciones secundarias contra cualquier nación que permita bases militares rusas permanentes en su territorio. Portaaviones USS Gerald R. Ford redespliega al Caribe Sur, acompañado de grupo de ataque con destructores Arleigh Burke y submarinos de ataque nuclear clase Virginia. Presencia militar estadounidense en la región alcanza niveles no vistos desde la crisis de los misiles de 1962. Alejandro llamó a su familia en Maracaibo, voz temblorosa. La captura de Maduro fue solo el principio. Ahora Moscú está moviendo piezas en Cuba y Nicaragua como en los viejos tiempos. Si nadie detiene esta escalada, América Latina podría convertirse en el próximo tablero de ajedrez nuclear. Y nosotros, los venezolanos, cubanos, nicaragüenses, somos las piezas que sacrifican primero. Y la cuenta regresiva está acelerando hacia cero. 72 horas restantes hasta que Nicaragua reciba el primer contingente de efectivos militares rusos bajo el nuevo acuerdo bilateral, desencadenando crisis diplomática hemisférica. 72 horas hasta que Congreso estadounidense vote sobre ley de hemisferio seguro, que autorizaría sanciones masivas contra cualquier gobierno latinoamericano que permita presencia militar extranjera permanente. 72 horas hasta que Moscú decida si la respuesta a la captura de Maduro será meramente simbólica o si escalará a despliegues militares permanentes que desafíen abiertamente la influencia estadounidense en su propio vecindario. 14.500 millones de dólares en armamento. Dejen que ese número queme en su conciencia como colapso geopolítico, representando las ventas militares rusas a Venezuela entre 2001 y 2014, convirtiendo al país en el cliente de armas más importante de Rusia en el hemisferio occidental y creando una dependencia estratégica mutua, donde Moscú proporcionaba seguridad militar, mientras Caracas ofrecía plataforma de influencia en América Latina. Esta no es teoría de conspiración. Esta es realidad documentada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y el Departamento de Defensa estadounidense. Un vínculo militar profundo que la operación Absolute Resolve destruyó en cuestión de horas,
forzando a Rusia a recalibrar toda su estrategia hemisférica o admitir que no puede proteger a sus aliados cuando Washington decide actuar. Ahora déjenme explicar exactamente qué pasó y por qué su mundo está a punto de explotar. Retrocedan al 3 de enero de 2026. Después de meses de tensiones escaladas, Estados Unidos lanza Operación Absolute Resolve, incursión militar masiva en Venezuela usando fuerzas especiales, helicópteros de ataque, drones de reconocimiento y apoyo aéreo para capturar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. La operación, descrita por CSIS como la mayor intervención militar estadounidense en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989, fue ejecutada sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y sin consulta previa con aliados latinoamericanos. 78 venezolanos muertos, incluyendo personal de seguridad presidencial y civiles atrapados en fuego cruzado. Maduro y su esposa transferidos a custodia estadounidense en cuestión de horas. Gobierno de transición instalado en Caracas, bajo supervisión de Washington. Como alguien que pasó décadas investigando cómo el crimen organizado responde a humillación pública con escaladas de violencia, reconozco dinámica de venganza cuando la veo. La captura de Maduro no neutralizó amenaza rusa en el hemisferio. Creó obligación para Moscú de demostrar capacidad de proteger aliados o admitir impotencia global. 5 de enero de 2026, Kremlin convoca Consejo de Seguridad Nacional de Emergencia. Ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, denuncia agresión imperialista y advierte que toda acción futura contra aliados soberanos de Rusia tendrá consecuencias estratégicas. Ministerio de Defensa ruso anuncia revisión de acuerdos de cooperación militar con países latinoamericanos, interpretado por analistas occidentales como señal de que Moscú planea profundizar presencia militar en la región. 15 de enero de 2026. Nicaragua finaliza acuerdo de cooperación militar con Rusia, anticipado desde mayo de 2025. Acuerdo permite entrada regular de personal militar ruso, buques de guerra y aeronaves en territorio nicaragüense para ejercicios conjuntos, entrenamiento y operaciones humanitarias. Documento legal autoriza rotaciones de hasta 200 efectivos militares rusos durante el primer semestre de 2026. Times de India y medios rusos describen acuerdo como respuesta directa a intervención estadounidense en Venezuela. Hay el fortalecimiento de presencia rusa en Centroamérica. 18 de enero de 2026. 2 buques de guerra rusos, fragata Admiral Gorshkov y buque de apoyo logístico Akademik Pashin, atracan en Puerto de La Habana en lo que Moscú describe como visita amistosa de rutina. Pero analistas de inteligencia occidentales notan que Admiral Gorshkov está equipada con misiles de crucero calibre, con alcance superior a 2.000 kilómetros, suficiente para alcanzar gran parte de la costa este estadounidense desde el Caribe. A bordo, según fuentes occidentales, viajan equipos de inteligencia y guerra electrónica destinados a mapear tráfico militar estadounidense en la región. Y si piensan, Rusia está bluffing, ¿no tienen capacidad real en el hemisferio? Deténganse. Examinen los datos. Documentos del Congreso estadounidense y National Defense University muestran que Rusia lleva más de una década reforzando presencia diplomática y militar en América Latina como forma de desafiar liderazgo estadounidense. Entre 2000 y 2020, Moscú firmó acuerdos de cooperación militar con Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. 20 de enero de 2026. Estados Unidos anuncia bloqueo naval parcial de Venezuela, interceptando petroleros sancionados que intentan exportar crudo venezolano con documentación falsificada. Operación dirigida no solo contra el régimen de transición venezolano, sino contra flota fantasma de petroleros que Rusia usa para evadir sanciones y vender petróleo en mercados globales. Guardacostas estadounidenses detienen 3 petroleros en aguas internacionales del Caribe, generando protestas diplomáticas de Rusia, China y Cuba que denuncian bloqueo ilegal y piratería de Estado. Imaginen este escenario de pesadilla que estrategas del Pentágono y del Kremlin están simulando ahora mismo, 25 de enero de 2026. Primer contingente de efectivos militares rusos aterriza en Managua, Nicaragua, bajo acuerdo de cooperación bilateral. 80 soldados rusos, 3 helicópteros, Mi-17 y equipo de comunicaciones militares avanzadas. Washington interpreta esto como desafío directo a Doctrina Monroe. El Congreso estadounidense aprueba Ley de Hemisferio Seguro, autorizando sanciones secundarias masivas contra Nicaragua y cualquier nación que facilite presencia militar rusa permanente. 28 de enero de 2026. Nicaragua responde expulsando embajador estadounidense y cerrando espacio aéreo a vuelos comerciales estadounidenses. Rusia anuncia que más buques de guerra realizarán ejercicios de rutina prolongados en el Caribe durante próximos 6 meses. Cuba ofrece expandir facilidades portuarias para rotaciones navales rusas regulares.
1 de febrero de 2026. Estados Unidos despliega portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe Sur, junto con grupo de ataque completo. 4 destructores R. Burke, 2 submarinos de ataque nuclear, clase Virginia y buque de apoyo logístico. Presencia militar estadounidense en región alcanza niveles no vistos desde crisis de los misiles de 1962. Aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon comienzan vigilancia 24/7 de buques rusos en el Caribe. 5 de febrero de 2026. Incidente en alta mar. Destructor estadounidense USS R. Burke y fragata rusa Admiral Gorshkov tienen encuentro cercano a solo 100 metros de distancia, mientras ambos buques ejercen derechos de navegación en aguas internacionales cerca de Cuba. Ningún disparo, pero sistemas de armas activados en ambos lados. Comandantes navales en ambos buques reportan que tripulaciones estaban a minutos de confrontación armada, antes de que órdenes de última hora desde Washington y Moscú ordenaran desescalada. 10 de febrero de 2026. Nicaragua anuncia construcción de centro de entrenamiento conjunto ruso-nicaragüense cerca de frontera con Honduras diseñado para operaciones antinarcóticos, pero con capacidad para albergar hasta 500 efectivos militares rusos permanentes y facilidades para aeronaves de transporte militar pesado. Analistas del Pentágono interpretan esto como primera base militar rusa permanente en América continental desde fin de Guerra Fría. Y cortemos a lo que hace esto criminal. ¿Quién se beneficia mientras hemisferio arde? Definitivamente no los venezolanos. Después de década de colapso económico, hiperinflación y crisis humanitaria, ahora quedan atrapados entre transición tutelada por Washington y posibilidad de que grupos armados apoyados por Moscú transformen país en nuevo escenario de guerra proxy. Definitivamente no los nicaragüenses y cubanos. Su territorio se convierte una vez más en moneda de cambio geopolítica, blancos potenciales de sanciones, bloqueos y ejercicios militares ajenos a sus necesidades reales. Definitivamente no el resto de América Latina. La región se refractura entre lealtades a Washington, Moscú o nadie, en vez de construir seguridad colectiva propia. Definitivamente no la paz hemisférica. Cuando superpotencias convierten vecindario en tablero de ajedrez, resultado inevitable es militarización, tensión permanente y riesgo de confrontación accidental que podría escalar a conflicto regional. ¿Los ganadores? Moscú, estratégicamente. Sin disparar tiro en combate directo, Rusia demuestra capacidad de proyectar poder en hemisferio occidental, desafiar hegemonía estadounidense en su propio vecindario y reforzar aliados autoritarios cuando están bajo presión. Complejo militar industrial ruso se beneficia mientras gobiernos latinoamericanos compran más armamento en respuesta a tensiones escaladas. Washington, políticamente. Administración puede presentar captura de Maduro como victoria de democracia sobre autoritarismo, distrayendo atención de problemas domésticos mientras reafirma poder militar en región donde influencia había declinado. Contratistas de defensa estadounidenses ven contratos aumentar mientras Pentágono refuerza presencia en Caribe y América Central. China, observando, mientras EU y Rusia se enfrentan en América Latina, Beijing expande influencia en Asia-Pacífico, África y Medio Oriente sin distracción estadounidense. Regímenes autoritarios de la región, Cuba, Nicaragua, otros, se presentan como baluartes de resistencia antiimperialista, usando intervención en Venezuela como prueba de que imperio no ha cambiado. Rusia les garantiza apoyo diplomático y, cuando puede, económico o militar. Ahora llegamos donde esto se vuelve apocalíptico, la cascata de militarización hemisférica. Esto no es crisis manejable, múltiples catástrofes convergentes. Primero, retorno de lógica de bloques. Si Guerra Fría regresa a América Latina, países enfrentarán presión para elegir bandos, alinearse con Washington, Moscú o arriesgar aislamiento. Cooperación regional colapsa mientras rivalidades ideológicas reemplazan intereses compartidos. Segundo, militarización permanente. Presencia de bases extranjeras, rusas en Nicaragua, estadounidenses expandidas en Colombia y otros aliados, significa tensión militar permanente, ejercicios de provocación constantes y riesgo de incidentes que podrían escalar accidentalmente. Tercero, proliferación de armamento. Carrera armamentista regional acelera mientras gobiernos compran sistemas de defensa para contrarrestar amenazas percibidas. Brasil, Argentina, Chile consideran modernización militar masiva. Gasto en defensa aumenta mientras presupuestos sociales colapsan. Cuarto, riesgo de guerra proxy. Si Moscú decide que no puede permitir colapso total de aliados latinoamericanos,
Podría proporcionar apoyo encubierto a grupos armados en Venezuela o movimientos insurgentes en países proestadounidenses, transformando región en teatro de conflictos indirectos. No pierden solo estabilidad venezolana, pierden paz hemisférica. Cuando sombras del pasado regresan, economías colapsan mientras inversión huye de región percibida como zona de conflicto. Refugiados multiplican mientras violencia y represión escalan en países convertidos en puntos de presión geopolítica. Democracias fracasan mientras militares asumen control justificado por amenazas externas. El viejo guión de seguridad nacional que ensangrentó continente en décadas pasadas. Jóvenes latinoamericanos pierden futuro mientras recursos se destinan a armas y bases militares en vez de educación, salud e infraestructura. Suscríbanse a Jake Adelstein inmediatamente. Gobiernos están censurando esto. Comenten: no a nueva guerra fría en América, exigimos diplomacia. Compartan urgentemente porque tenemos 72 horas antes de que primer contingente militar ruso llegue a Nicaragua y crisis hemisférica entre en nueva fase irreversible. La familia del capitán Rivas, millones de venezolanos, nicaragüenses, cubanos, todos en riesgo inmediato. Parte 2. Mañana, exponiendo única solución diplomática que previene apocalipsis. Aquí está verdad brutal. Operación Absolute Resolve resolvió nada. Capturó a Maduro, pero desencadenó respuesta rusa que podría militarizar hemisferio por generación completa. Sombras del pasado han regresado porque potencias no aprendieron que América Latina no es tablero de ajedrez. Es hogar de 650 millones de personas que merecen paz, no ser rehenes de rivalidades ajenas. La solución: desescalada inmediata. Washington debe cancelar bloqueo naval y permitir transición venezolana sin supervisión militar permanente. Moscú debe posponer despliegues en Nicaragua y reducir presencia naval en Caribe. Ambos deben acordar código de conducta que prohíba bases militares permanentes de potencias extrahemisféricas en continente. América Latina debe construir arquitectura de seguridad propia, no dependiente de Washington ni Moscú, basada en cooperación regional y resolución pacífica de conflictos. Pero egos de superpotencias impiden esto. Entonces, buques de guerra patrullan Caribe, tropas rusas aterrizan en Managua y América Latina vuelve a ser escenario en vez de protagonista de su propia historia. Exijan que pare, contacten gobiernos, apoyen movimientos por paz. Porque si militarización continúa, sus hijos crecerán en continente donde bases extranjeras, ejercicios militares y amenazas de guerra son nueva normalidad. Exactamente lo que abuelos sufrieron durante Guerra Fría original. Soy Jake Adelstein. Cuando sombras del pasado regresan, es porque presente olvidó lecciones de historia. Elijan paz antes de que Caribe arda en fuego cruzado.